Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Menuda es la agencia Dagong. El yuan chino cotiza a su nivel máximo desde hace 20 años. El Bitcoin sube y su valor se acerca a los $200. Y el oro va hacia Oriente. Para derribar un imperio, acumular riqueza es la mejor manera de saquearlo. Si el Reino Unido no fuera un país de segundo nivel y tuviera el optimismo de los chinos, tendría más éxito. Al menos eso fue lo que afirmó George Osborne en su visita oficial a China. Evidentemente, Osborne no se refería a su propia clase, la clase bancaria, dado que en China a los banqueros atrapados por fraude no se les alaba como si fueran héroes, sino que son aniquilados por el Estado. Ahora bien, cuando Osborne definió a los británicos como ciudadanos de segunda clase, se refería a la clase de los saltadores, es decir, a los empleados de Apple, que saltan por las ventanas de las fábricas tras meses de duro trabajo pésimamente remunerado. Para los soberanos del neoliberalismo, ese comportamiento sí es de primera clase, ¿verdad, Stacy? Sí, Max. George Osborne solo es amigo de Estados Unidos por el interés. Y es que mientras la agencia Dagong rebajaba la calificación de Estados Unidos y Osborne viajaba a Oriente, la deuda y el precio del oro no dejaron de crecer. Y el oro siguió trasladándose hacia Asia. A lo mejor Osborne fue el encargado de transportarlo, quién sabe. El caso es que el ministro llamó al Reino Unido país de segundo nivel. George Osborne afirma que el Reino Unido es un país de segundo nivel que tiene que recuperar una actitud optimista. El ministro de Economía desmiente que la economía china esté basada en la explotación y desearía que el Reino Unido se pareciera más al país comunista. Osborne quiere que los británicos trabajen por menos dinero. Y por eso el Banco de Inglaterra ha anunciado que va a mantener las tasas de interés en niveles bajos hasta que el empleo vuelva a crecer. Pretenden que los salarios caigan hasta situarse a la par de los de China, donde todo el mundo tiene trabajo, pero los salarios son muy bajos. Durante el periodo feudal, los reyes y los señores feudales ostentaban todo el poder, y el modelo económico del Reino Unido era el de la agricultura de subsistencia. Pues bien, ahora pretenden recuperar ese modelo neofeudal para que George Osborne pueda apoltronarse en el trono y pasarse el día dando órdenes sin hacer absolutamente nada. Quisiera añadir que Osborne debería mirarse en el espejo y fijarse en lo que está haciendo su propio gobierno, dado que la economía china se rige por el sistema de mando y control, al igual que la economía británica. La diferencia es que China dispone de un fondo de riqueza soberana y de un plan quinquenal, mientras que el Reino Unido cuenta con un fondo de deuda soberana. Y la relación entre la deuda y el PBI es la mayor de todo el mundo, y con un plan también que no va más allá de los próximos 5 días. Solo trabajan con vistas a una semana. Mientras el precio de la vivienda siga creciendo esta semana y mientras los mercados sigan subiendo esta semana, todo irá bien. Solo piensan a 5 días vista. Como señalas, China posee un enorme fondo de riqueza soberana, mientras que el Reino Unido tiene un enorme problema con la deuda. Y los planes del gobierno son absolutamente cortoplacistas. Son adictos a la deuda. Deberían pedir ayuda a los deudores anónimos. Necesitan un plan de reinserción. Osborne no es capaz de controlar la deuda del país y necesita mayor poder. Eso también pone de manifiesto que nos encontramos ante un sistema Ponzi, puesto que una estafa Ponzi necesita que se inyecte dinero constantemente. Solo tienen planes a 5 días vista, porque cada semana se necesitan nuevos elementos Ponzi que alimenten la estafa. En cambio, en China pueden hacer planes a 5 años vista porque aún no están inmersos en una estafa Ponzi. Sí es cierto que el precio de la vivienda también es elevado, pero se paga mayoritariamente en efectivo. Pues bien, gracias a ese plan quinquenal, China también ha podido cerrar una serie de acuerdos con George Osborne. Nuevos reactores nucleares trasladarán anualmente miles de millones de libras de los consumidores británicos a Francia y China. Osborne subrayó la importancia del nuevo acuerdo con China para la construcción de las nuevas centrales nucleares. La empresa pública de energía nuclear china se unirá a la también nacionalizada EDF Electricité de France en la construcción de nuevos reactores nucleares en Hinkley Point, Somerset, por valor de 14.000 millones de libras. China, que desempeñará un papel secundario en el proyecto, ha dejado en claro, y a Osborne le parece bien, que deberá tener la capacidad de controlar los planes del futuro. Para poder cumplir el acuerdo y que China no saque beneficio de ello, Osborne ha garantizado que se fijarán los precios. Una serie de países y sus empresas nacionalizadas están adquiriendo activos que el Reino Unido está privatizando. Es decir,
se están poniendo a disposición de los extranjeros para que estos los compren. Han convencido al Reino Unido de vender la salud pública, las empresas energéticas, el transporte ferroviario, la educación. Le han convencido de que el país debe vender todo para poder pagar la deuda. Seguiremos incrementando la deuda y vendiendo esos activos. ¿A quién? A la seguridad social de otros países, que proporcionarán a sus ciudadanos jugosos ingresos gracias a ese flujo de dinero que les conceden los desafortunados ciudadanos británicos. Veamos con detalle cómo se fijarán los precios. Tal y como se anunciará la próxima semana, se espera que el precio se fije en una cifra que duplique el costo que supone la producción de electricidad en Hinkley durante los próximos 35 años, lo que obligará a los consumidores a pagar al Estado chino y al Estado francés unos 1.000 millones de libras anuales. Y al mismo tiempo están reduciendo la ayuda a las energías renovables, que se pueden producir en el propio país, puesto que se obtienen a partir del sol, del viento, del mar, etc. La noticia de The Telegraph señala que la propaganda se ha encargado de difundir el mensaje de que las energías renovables añaden un costo extra a la factura de la luz. Pues bien, en realidad, esas energías han añadido un total de 37 libras al valor medio de la factura de la luz, que se sitúa en 1.225 libras, mientras que en este caso se está garantizando al Estado francés y al Estado chino que obtendrán el doble del costo de producción. Se trata de una economía regida por el sistema de mando y control y no por la competencia de libre mercado. No eligen al proveedor más económico, sino que los externalizan a un país monopolista y comunista que se llevará los ingresos del Reino Unido y que incrementará los precios, lo que hará que mucha gente se quede sin combustible y sin alimentos. Royal Mail ha sido privatizada de forma similar. Sus activos han sido vendidos a los sistemas de pensiones de los gobiernos extranjeros. Podría decirse que el Reino Unido será un inquilino en su propio país. Es neofeudalismo. Bien, la semana pasada el secretario de Estado de Educación del Reino Unido, Michael Gove, viajó a Estados Unidos y declaró: "Los gobiernos deben dejar de mentir a los jóvenes sobre su futuro". El secretario de Estado de Educación afirmó que en el pasado se inflaron las notas del Certificado General de Enseñanza Secundaria para hacer creer a los estudiantes que podrían ir a la universidad o conseguir un empleo calificado. Así pues, Gove les ha pedido a las escuelas británicas que dejen de mentir a los alumnos que son idiotas y no se merecen los sobresalientes que les ponen, por lo que no pueden competir en el mundo real. Pues bien, desde mi punto de vista, eso es lo mismo que sucede no solo con la flexibilización cuantitativa, sino también con los precios de la vivienda, que se inflan para mentir a los ciudadanos y decirles que son ricos, lo que les permitirá competir con China, que construye su fondo de riqueza soberana a través de la creación de riqueza real. Recuerda, no tienen un fondo de deuda soberano, sino un fondo de riqueza. Es una cuestión de propaganda. La política económica de George Osborne está desposeyendo al Reino Unido de sus tesoros nacionales y su riqueza. Mucha gente se pregunta, ¿soy un idiota? Y Michael Gove les responde: sí, el secretario de Estado de Educación está de acuerdo con ustedes en que son idiotas. Cuando ustedes piensan, no sé si soy un idiota, pero creo que George Osborne me está desplumando, el secretario de Estado de Educación les dice: así es, usted es un idiota. Se trata de pura propaganda y de una venta indiscriminada de activos a los gobiernos extranjeros a cambio de lo que podría definirse como soborno. S-O-B-O-R-N-O. Aunque se diga que podemos competir, el caso es que no es así. Prueba de ello es el espionaje llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional sobre las grandes empresas de todo el mundo, porque sus grandes empresas, que son las nuestras, no parecen ser capaces de competir. Y eso está teniendo un efecto boomerang, porque pone de manifiesto nuestro siguiente titular. Las revelaciones de la Agencia de Seguridad Nacional provocan un desplome de las ventas de hardware de IBM en China. La primera consecuencia se puso de manifiesto el lunes. Teradata, encargada de la venta de herramientas de análisis para la gran base, anunció que sus ingresos trimestrales habían caído un 21% en Asia y un 19% en el cercano Oriente y África. Pues bien, el miércoles por la tarde le tocó el turno a IBM, que confesó que sus ventas de hardware en China se habían venido abajo. Todo ello es consecuencia de las revelaciones que hizo Snowden sobre la estrecha colaboración que mantenía la Agencia de Seguridad Nacional con las empresas tecnológicas estadounidenses, desde las nuevas empresas hasta los gigantes como IBM. Sí, y pone de relieve el impacto comercial que ha generado este escándalo de espionaje. Al final, la idea de que el espionaje hace que la población
esté más seguro, se va a volver en contra de Estados Unidos, cuya competitividad se está viniendo abajo. Estados Unidos no tendrá dinero para adquirir un solo misil de crucero, ni siquiera para comprar una Honda, porque ningún gobierno extranjero querrá hacer negocios con él. Sin embargo, China tiene billones de dólares en sus reservas. Warren Buffett compró parte de IBM y ganó dinero. Ahora el precio de las acciones ha vuelto a su nivel inicial. Buffett dice que solo compra lo que entiende. Y pregunto, Warren, ¿entiende usted espionaje corporativo? Ya sabes que China ha afirmado que se está preparando para un mundo desamericanizado. Pues bien, eso es lo mismo que ha sucedido con la visita de George Osborne a China, justo después de que la agencia de calificación crediticia Dagong rebajara la calificación de la deuda estadounidense. Por su parte, lo mismo ocurre con la Agencia de Seguridad Nacional. Se ha olvidado de Estados Unidos y se ha centrado en otras grandes empresas con la creencia de que puede anticiparse a sus decisiones. Bien, veamos hasta qué punto el desplome de las ventas ha sido catastrófico para China. En China, que representa el 5% del total de los ingresos de IBM, las ventas disminuyeron el 22%, mientras que las ventas de hardware, que suponen casi la mitad de las operaciones que realiza IBM en el país, se desplomaron hasta caer el 40%. Sin embargo, el director general de IBM acababa de decir que esperaba que las ventas crecieran en 2 dígitos, por lo que no fue capaz de explicar a los inversores qué había sucedido. Evidentemente no puede afirmar en público que esa caída se debe al hecho de que la Agencia de Seguridad Nacional haya estado espiando a sus competidores y que eso a su vez ha provocado la destrucción del mercado en China. Creo que actualmente la dirección general de IBM la ocupa una mujer. Estamos llegando a una situación en la que IBM va a acabar necesitando un rescate. Vamos a pasar de países que necesitan ser rescatados a grandes empresas tecnológicas que necesitan ser rescatadas. IBM y todas las demás van a necesitar un rescate que les permita pagar las enormes deudas acumuladas. 17 billones, 20 billones, 47 billones. Y con la flexibilización cuantitativa, ¿por qué no pedir 85, 100, 150 billones? No hay límite porque las estafas Ponzi no dejan de crecer. La base del esquema piramidal no deja de aumentar. El poder adquisitivo seguirá cayendo y llegará un día en que los estadounidenses se despierten y digan, Dios mío, hemos vendido todos nuestros activos, y lo mismo les ocurrirá a los británicos. Dios mío, Josh Osborne ha vendido nuestros activos. Lo único que nos queda es un par de fideos. Por cierto, déjeme pronunciarlo correctamente. Ahora le llaman Beijing. Cuando era pequeño era Pekín, pero ahora parece que le llaman Beijing. Sí, Beijing. Déjame volver a la noticia sobre IBM. Osborne asegura que el país debe competir con China. Osborne ni siquiera sabe deletrar IBM. Su cerebro no vale ni 5 centavos en la bolsa de cerebros. Stacey Serber, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Dan Collins de TheChinaMoneyReport.com. Dan Collins, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max, es un placer estar aquí. Bien, Dan. Según un editorial en un periódico chino, China quiere desamericanizarse. ¿Quién y dónde lo ha escrito y en nombre de quién habla el editorial? El artículo es una obra de un prestigioso periodista chino, Liu Chao, que escribe en la agencia china de noticias Xinhua, la más importante del país. No puede decirse que el artículo hable por boca del gobierno, sino más bien a nombre de 1.300 millones de ciudadanos chinos y, sinceramente, también del resto del mundo. En el artículo se pide una desamericanización del mundo, un concepto que, por cierto, ya han recogido los principales medios de comunicación. El artículo insta a que se lleve a cabo una reforma de Wall Street y a que se cree una nueva divisa de reserva mundial. Además, se hace hincapié en que Estados Unidos ha perdido toda la ética tras los distintos ataques militares y las torturas que ha llevado a cabo, a lo que hay que añadirle ahora los recientes escándalos de espionaje sobre distintos líderes mundiales. Creo que la mayoría estaría de acuerdo con la primera parte del editorial, que habla sobre la reforma de Wall Street. Estados Unidos y el Reino Unido no han hecho absolutamente nada para restaurar el sistema financiero desde que estallara la primera crisis. El mercado de derivados, que sigue moviendo 700 billones de dólares, será el responsable de la próxima crisis y lo único que se hace para evitarlo es seguir dándoles dinero a los bancos.
Ese es el tipo de actividades a las que se opone el artículo. La segunda parte habla de la necesidad de que el mundo encuentre una divisa de reserva. ¿Por qué los ciudadanos chinos son considerados los trabajadores del mundo, mientras que los estadounidenses se los considera los consumidores? Actualmente en Estados Unidos hay 90 millones de personas en edad laboral que no tienen trabajo. En cambio, China tiene los mejores resultados en matemáticas y ciencias, y en el país trabajan 700 millones de personas, 7 veces más que en Estados Unidos. El artículo se pregunta, ¿cómo se ha llegado a esa situación? ¿Por qué Estados Unidos tiene esos grandes privilegios sobre la divisa? ¿Y por qué no paga nada de lo que importa? Además, el editorial considera que debe crearse una nueva divisa de reserva mundial apoyada en el oro. Esos son los aspectos principales que aborda el artículo. Dan Collins, hablemos de la delicada relación de simbiosis entre China y Estados Unidos. China ha construido su crecimiento sobre las exportaciones a Estados Unidos y se ha aprovechado de la mano de obra barata tras su entrada en la OMC. Y por su parte, Estados Unidos envía dólares a China. De hecho, sus reservas superan el billón de dólares y en total poseen más de 4 billones en otras divisas. Sin embargo, si China pretende desamericanizar el mundo, seguramente tenga que interrumpir esa relación de simbiosis, lo que afectará el crecimiento basado en las exportaciones y revertirá la situación creada a lo largo de los últimos años. ¿Está China preparada para esa separación? ¿Se están tomando precauciones? Usted ha hablado del oro. Pues bien, mucha gente piensa que China está adquiriendo oro de forma agresiva con el objeto de prepararse para el día en que el mundo se desamericanice y deje de utilizar el dólar como divisa de reserva mundial. ¿Qué opina usted al respecto? Así es, China sabe que se necesita una reforma y está trabajando en ella con discreción. Las reservas de divisas extranjeras de China alcanzan los 4 billones de dólares y se sitúan en niveles récord. De hecho, tan solo en el tercer trimestre del año han crecido en 100 millones de dólares. Sin embargo, desde el 2008 China ha dejado de comprar bonos del Tesoro estadounidense. En el 2008 tenía 1,15 millones de dólares y hoy tiene en torno a 1,3, lo que constituye un aumento mínimo si consideramos que desde 2008 China ha aumentado sus reservas de divisas en 2 billones, de los cuales solo 200.000 millones son dólares. Permítame que lo interrumpa. La gente dice que el mundo está sumido en una guerra de divisas y muchos no entienden que eso pueda ocurrir. Warren Buffett habla de armas de destrucción financiera masiva y muchos no entienden cómo es posible que un instrumento financiero pueda convertirse en un arma de destrucción financiera masiva. Sin embargo, en este caso tenemos un editorial que describe a los estadounidenses como unos vagos que no pueden pagar sus deudas y que, en general, critica con dureza a Estados Unidos. ¿Es posible que estén preparando a la población para que empiece a odiar a Estados Unidos? Es parte de la guerra propagandística, de los boicots que se hacen a las economías antes de bombardear un país, como sucedió en el caso de Irak. ¿Está China intentando convencer a la población para que culpe a Estados Unidos y se prepare para esa guerra financiera? ¿Es parte de la propaganda, Dan? Creo que China sabe a dónde se dirige el mundo y por eso está importando oro a un ritmo frenético. Además de la gran cantidad de toneladas que se producen dentro del propio país, están importando 800 toneladas adicionales al año. De hecho, dentro de poco harán públicas las reservas de oro que poseen y creo que la gente quedará impresionada con la cifra. ¿Cuál cree que será? Creo que se situará aproximadamente entre 5.000 y 6.000 toneladas. Pienso que dentro de 5 años habrán superado las existencias de Estados Unidos. Lo interrumpo de nuevo, Dan. Hablando de propaganda de precios y de guerras financieras, el director general de la agencia de calificación Dagon se ha unido a Egan Jones y a la agencia rusa RusRating para hacer frente a las calificaciones que realizan las agencias estadounidenses sobre la deuda de los países BRIC.
que consideran demasiado negativas. Desde hace años, las agencias de calificación estadounidenses le confieren a la deuda de Estados Unidos una AAA o una AA y otorgan calificaciones menores a Brasil, Rusia, India y China. Se trata de un intento por orientar el flujo de dinero hacia el dólar. Sin embargo, China dice ahora, un momento, nosotros también podemos crear nuestra propia agencia de calificación, rebajar la calificación de la deuda de Estados Unidos y subirla de otros países. ¿Nos encontramos ante otro ejemplo de guerra propagandística financiera? Así es, actualmente hay 18 agencias de calificación que sostienen esta economía basada en la especulación que se ha generado fuera de Estados Unidos y del Reino Unido. Se ha dado cuenta de que es totalmente absurdo que Estados Unidos sea el mayor deudor de China y que sin embargo la deuda china tenga una calificación más baja que la estadounidense. No tiene ningún sentido. Las agencias de calificación occidentales son parciales y están controladas por los gobiernos de Occidente, por lo que han decidido crear una nueva agencia de calificación crediticia universal que otorgue una calificación justa a los gobiernos y a las grandes empresas de todo el mundo. Bien, Den, cambiemos de tema y hablemos de algo que creo que va a sorprender a mucha gente. China es el país que realiza más operaciones con bitcoins. De hecho, Baidu, una de las mayores empresas de Internet de China, ya ha empezado a aceptar bitcoins. Ya vimos que cuando empezaron a producirse las confiscaciones de dinero en Chipre, el Bitcoin subió hasta los $240. También sabemos que en Venezuela y Argentina hay una gran actividad relacionada con el Bitcoin debido a la inestabilidad de sus gobiernos. Sin embargo, si China, con sus 1.200 millones de habitantes, decide que el Bitcoin está a la par con el oro y la plata, y el mercado del Bitcoin crece, ¿hasta qué punto este hecho cambia las reglas del juego? Porque, al contrario de lo que posee Estados Unidos, el Bitcoin no se puede piratear. Ni la Agencia de Seguridad Nacional, ni el FBI son capaces de piratearlo. ¿Hasta qué punto el Bitcoin conseguirá cambiar las reglas del juego? Creo que China está buscando alternativas a este sistema de reservas basado en el dólar. Además de los 3,7 billones de divisas extranjeras, los ahorros privados de China han pasado de 1 billón a 7 billones en los últimos 10 años. Si se invierte solo una parte de ese dinero en el Bitcoin, su valor se disparará. China controlará el precio de todo, incluido el oro, el Bitcoin y las materias primas, que por cierto ya controla. Por tanto, es evidente que las reglas de juego pueden cambiar. Un segundo, Den. Volvamos a esa cifra. Dice usted que los ahorros de los chinos han pasado de 1 a 7 billones. ¿En cuánto tiempo? En los últimos 10 años, los ahorros privados de las cuentas bancarias de los bancos chinos, que son propiedad de los ciudadanos, han pasado de 1 billón a 7 billones de dólares. Parece que están muy bien posicionados para la guerra de divisas. ¿Cuál es la situación de la deuda en China? Me parece que la deuda es del 30% en relación con el PBI. Se trata de una cifra muy positiva. Es cierto que hay problemas de deuda en los gobiernos locales, pero al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, en el Reino Unido o en los gobiernos occidentales, China está llevando a cabo una reforma y una reestructuración total de la economía para acabar en el futuro con los problemas de las deudas de los gobiernos locales. En cambio, en Estados Unidos se va a seguir emitiendo moneda, se va a continuar dando dinero a los bancos y se va a elevar el techo de la deuda hasta que se genere trabajo por arte de magia. Dan Collins, una pregunta sobre la diferencia entre dos modelos económicos. En el Reino Unido, la economía estaba en decadencia y Josh Osborne sacó de la manga el plan de ayuda a la adquisición que ha vuelto a inflar la burbuja inmobiliaria hasta el punto de que el precio de la vivienda ha subido el 10% solo en un mes. Es una burbuja que acabará por estallar. En cambio, en China, cuando el mercado inmobiliario empieza a dispararse, deciden aumentar los requisitos para la obtención de una hipoteca, subir las tasas de interés y gestionar la situación de otra forma, centrándose en los ahorros. ¿Es bueno contraponer esos dos enfoques? ¿Cómo puede Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de Occidente competir con China si la solución que plantean para estimular el crecimiento consiste en incrementar la deuda, mientras que China opta por hacer crecer los ahorros? ¿Qué opina al respecto? Me parece que George Osborne ha declarado que el Reino Unido es un país de segundo nivel respecto de China. Son palabras duras, pero lo cierto es que hay provincias chinas que dentro de 5 o 10 años tendrán un PBI superior al del Reino Unido. La provincia de Jiangsu, la de Yuyang, al lado de Shanghái, o la región del delta del río Yangtze,
Ya tienen un PBI de 2,5 billones, mayor que el del Reino Unido, por lo que ya son una parte importante de la economía. Ahora bien, en lo que respecta al Reino Unido y Estados Unidos, están volviendo a inflar la burbuja inmobiliaria, pero no han tenido éxito. Lo único que consiguen hacer con eso es dejar a la solución del problema para más tarde. Pero nadie prioriza la producción, la inversión real, ni los ahorros. Y mientras sigan por ese camino, la riqueza y los empleos seguirán trasladándose a Asia Oriental y por extensión al resto del continente, a la vez que Estados Unidos y el Reino Unido se endeudarán cada vez más hasta que llegue un momento en que ya nadie les crea y sus divisas se desplomen. No sé si habrá hecho el cálculo, pero si uno suma el valor de los depósitos de los ahorristas al del Fondo de Riqueza Soberana, podría decirse que la economía está constituida principalmente por dinero en metálico. Así es. China posee un gran número de activos en sus cuentas y hay una gran cantidad de dinero asociada al Fondo de Riqueza Soberana. De hecho, siguen añadiéndose cientos de miles de millones de dólares a ese fondo, justo al contrario de lo que sucede con los bonos del Tesoro estadounidense. China está tratando de distribuir ese exceso de capital por todo el mundo. Por ejemplo, está invirtiendo en la construcción de centrales nucleares en el Reino Unido, que serán propiedad íntegramente del gobierno chino. Y lo mismo puede decirse del aeropuerto de Manchester. Así pues, el Reino Unido está esperando a que sea China quien reconstruya las infraestructuras del país, y es que ni el Reino Unido ni Estados Unidos están en condiciones de reconstruir sus infraestructuras. Den, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por estar en KS Report. Gracias, Max. Es todo por hoy en KS Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a Dan Collins de TheChinaMoneyReport.com. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a KS Report. Hasta la próxima. Adiós.